Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy emocionado y también muy sorprendido, ¿no? Algún hermano me dijo, no vas a conocer Irún y no vas a conocer, o sea, lo que es la iglesia en Irún. Y realmente que estoy, bueno, seguramente mi familia también, ¿no? ¿Qué habéis hecho aquí? Qué cosa bárbara. Porque yo me acuerdo que esto era salón de juegos, ahí prácticamente un pasillito y la reunión en el otro lado, pero qué precioso que lo habéis dejado, ¿no? Hermoso, hermoso. Y lo que más me agrada es el hecho de que lo habéis hecho de esta manera, porque tenéis que dar lugar para que entren más personas y porque hay más hermanos y porque la iglesia está creciendo y está siendo muy bendecida. Esto es muchísimo más importante para mi vida, ¿no? Y realmente os felicito, hermano, que Dios siga bendiciendo de esta manera, ¿no? Y que pueda tirarse esa otra pared allí, o bueno, creo que hay otro localcito por aquí, ¿no? Por esta parte de aquí, hay otra parte más y más ancho, ¿no? Tirando las estacas, alargando las cuerdas y haciendo la carpa mucho más ancha y grande. ¡Qué bendición! La verdad que estamos muy contentos de estar con vosotros y de poder ser partícipes, o darnos el privilegio de ser partícipes de las bendiciones que el Señor os está derramando, ¿no? Y la verdad es que tenemos un apego y una unión y una relación muy estrecha con los hermanos de Irún. Algunos aquí no saben, sin duda no saben. Nosotros estuvimos 11 años de misioneros en Pamplona, en Navarra, y prácticamente con la iglesia de Irún eran con los que teníamos más allegados y más cerquita también, con los que teníamos muy buena comunión, y casi cada 2 por 3, excepto cuando nevaba y había mucho, porque había que pasar el Velate para arriba, y ahí no nos podíamos ver. Y después vinieron los hermanos en el Goyerri y toda esa parte, y también pudimos tener una estrecha relación con todos ellos. Así que hace prácticamente como 34 años que tenemos una comunión con esta querida iglesia, aunque sé que la iglesia es más antigua, pero 34 años, y algunos tampoco saben el hecho de que soy de las 2 primeras iglesias, junto con hermanos de Barcelona, que nos estáis sosteniendo y apoyando y orando por nosotros. Estemos en España, estemos en Barcelona, estemos en Navarra, estemos en Uruguay. Un pastor vuestro me dijo una vez: no importa dónde estéis, dónde vayáis, Manolo, donde estéis seréis nuestros misioneros. Eso hace unos cuantos años. Y realmente, ¿cómo cumplís, no? Y seguí nada más de cabezones, ¿no? Seguí. Y esto es de tanto ánimo para un misionero, ¿no? De tanto ánimo. Y que el Señor os siga realmente bendiciendo y supliendo y recompensando grandemente. El hermano David, y me alegro mucho que esté con vosotros trabajando con su esposa, me alegro muchísimo, porque yo lo conozco de un chiquitajo así, bien chiquitito, que venía con sus papás a Pamplona. Él seguro ni se acuerda, ¿no? Pero me alegro mucho que esté ya sirviendo al Señor, y con su familia, y en España, en Irún. Es realmente precioso, hermanos, precioso. Esto es cosecha de lo que se ha ido sembrando en estos lugares, ¿no? Y me alegro mucho de ver hermanos de años, de muchos años, y de volvernos a ver, de poder abrazarles y tener un tiempo tan bueno ahora en estos días que nos ha tocado, ¿no? Me alegro que tengáis un nuevo pastor, aunque creo que ya lleva unos cuantos años, ¿no, Israel? 3, 4. 3 por ahí. 3 años. 4 añitos. 3 años. Qué bueno, te aguantan, ¿no? Está todo bien. Bueno, ahora sí. Bueno. Amén, precioso. Es una bendición tremenda, hermanos, lo que estáis viviendo y recibiendo del Señor. Y leía nuestro hermano David en el Evangelio de Marcos, y vamos a tocar en la tarde de hoy algo que estamos necesitando mucho hoy, la iglesia del Señor, muchísimo.
lo que el Señor Jesucristo dice aquí en esta escena realmente tenebrosa, porque lo que ocurre aquí es en medio de una noche en el huerto del Getsemaní. Y lo que dice el Señor aquí nos lo sigue repitiendo y diciendo a sus hijos generación tras generación. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos viviendo en medio de este mundo hasta que no venga Cristo y nos lleve con Él, pues es sencillamente un mundo de oscuridad y un ambiente de oscuridad. Aunque aquí tenemos muchas luces y el salón está bien iluminado, podemos vernos las caras y disfrutar del medio. Sin embargo, la realidad espiritual es que estamos en medio de un mundo en oscuridad. Y entonces necesitamos ciertamente tener en cuenta lo que Jesús nos enseña aquí. Aquí había una noche física en medio de este huerto. Sin embargo, cuando Jesús está ahí acercándose al Padre y derramando su alma delante de Él, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Se vuelve a sus discípulos y tristemente los encuentra durmiendo. Entonces, no solamente el problema y la cuestión no estaba en el que estaban cansados, era de noche y estaban durmiendo, sino que había necesidad de estar velando, tenían necesidad, y Jesús lo necesitaba humanamente, tener a sus discípulos con Él, acompañándole en oración, y no lo hicieron, estaban durmiendo. Entonces viene ahí la enseñanza y el Señor les dice, en medio de esa noche oscura, velad y orad, porque el espíritu está presto a la verdad, dice, pero la carne es débil. Entonces necesitamos, hermano, aprender esta lección, cada uno de nosotros, en medio de una situación de tinieblas. No nos engañemos, no nos hagamos una película de lo que es este mundo. Este mundo no es el cielo. Estamos atravesando a través de este mundo. Hoy veíamos en otro lugar, y hace un rato prácticamente, que los discípulos estaban con Jesús y atravesando el mar de Galilea, y ahí el Señor les da una lección, y estaban de paso atravesando porque iban al otro lado. Nosotros, mientras pasamos por esta tierra, estamos atravesando y no estamos en el cielo todavía. No estamos todavía disfrutando de la presencia de Cristo, gloriosa presencia ya para toda la eternidad, sino que estamos viviendo en este mundo, y este mundo está bajo el maligno, y hay tinieblas, y nosotros necesitamos entender que debemos de velar y de orar. Ahora, esto comporta algunas cosas. Velar no es una palabra sencilla. El velar implica otras cosas que van de la mano, que van ahí sujetas a esta expresión, y que tenemos que verlas detenidamente, cosa tras cosa. En primer lugar, velar significa, pues es pasar la noche, atravesar la noche, significa vigilar. De manera que mientras velamos, estamos vigilando. Y vigilar significa estar atentos, estar alertas, como el soldado que está haciendo guardia y está vigilando, o el vigía, el que está en la fortaleza y está mirando a ver si hay algún peligro, a ver si viene el enemigo, etc. Es una actitud de vigilancia. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos en una primera instancia. Lucas capítulo 12, vamos a leer ahí por favor, Lucas 12, justamente Jesús está hablando al pueblo judío y necesitaban escuchar estas palabras. Está hablando de su segunda venida, pero mientras el Señor va a venir nuevamente, ellos tenían que tener en cuenta esto en sus vidas. Dice, en versículo 35 del capítulo 12, Lucas, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que a qué hora el ladrón había de venir, y velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Este es el sentido, estar alertas, estar despiertos, porque es muy común, muy normal, que mientras pasamos la noche, algunos dicen, la noche está hecha para dormir, pero en el aspecto espiritual, mientras pasamos por este mundo, nosotros debemos estar despiertos. No durmamos como los demás, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los de Tesalónica. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros somos del día, necesitamos estar despiertos, vigilantes, porque hay muchos peligros, muchas cosas alrededor. En el capítulo 5 de la epístola a los Efesios, y leemos en el versículo 14, 5:14, dice la palabra del Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos de estar vigilantes, bien atentos, porque los peligros son muchísimos, muchísimos. El hecho de vigilar significa que debemos de guardar también. Mientras pasamos por la noche oscura, estamos vigilando, pero porque hay cosas muy importantes que debemos de guardar, de proteger. Porque no es cualquier cosa, no es cosa de bromas, o algo realmente sin peso, una vida cristiana. Hay cosas muy importantes que debemos de guardar, que son muy valiosas, son tesoros. Y es fácil, si nos descuidamos, protegemos esas cosas valiosas y entonces sufrimos las consecuencias. Tenemos un buen depósito, por ejemplo, del que Pablo habla a Timoteo, le dice, guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito. Hay una verdad que ha sido revelada, hay una verdad que nosotros hemos recibido de otros, que la recibieron a su vez de otros, y nos las vamos pasando de unos a otros, y debemos de guardar ese depósito de verdad mientras lo tengamos nosotros, y nosotros podamos administrarlo y tengamos el tiempo en el que el Señor quiere que lo protejamos, lo guardemos, porque hemos de pasarlo fielmente a la próxima generación. Guarda el buen depósito. Y en la noche oscura el peligro es de descuidar, de no dar importancia quizás, o de proteger ese buen depósito que se nos ha confiado. Nuestra generación joven, los jovencitos, nuestros niños, ellos esperan, quizás inconscientemente, pero ellos esperan que nosotros les compartamos de la verdad bíblica, que seamos fieles sin pasar la posta a ellos, y que inconscientemente quizás ellos esperan a que tú y yo seamos fieles en lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Guardar el buen depósito, guardar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, guardarlo de contaminación, guardarlo de este mundo que nos rodea. Entonces necesitamos prestar atención, estar cuidadosos, porque fácilmente podemos darle aquello que el cuerpo no necesita, podemos estropearlo, podemos desordenarlo, podemos dañarle ciertamente, y dejar de guardarlo y seguir las costumbres, seguir el ritmo, el camino de este mundo. Este mundo no aprecia estas cosas, se desvía fácilmente, y nosotros podemos seguir tras las directrices del mundo.
En Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice la palabra del Señor. Filipenses 3, 2, les leo enseguida. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, etcétera, etcétera. Ahí debemos de guardarnos de aquellos que van predicando, van anunciando, van desparramando doctrinas que no tienen nada que ver con ese buen depósito que hablábamos antes. Y debemos de guardarnos de ellos y ser vigilantes. Eso es una manera de velar en nuestras vidas. Velar. La guardia que había en el templo de Jerusalén eran 270 judíos celosos. No los escogían así nomás. Eran hombres realmente de buen testimonio, hombres que se les veía que amaban la tradición, amaban lo que los padres les habían dejado, amaban lo judaico. Entonces eran puestos para la guarda del templo. Y pobrecitos de ellos si tenían algún descuido, si se dormían durante la guardia. ¿Vieron ese pasaje donde dice que vendrá y se ha hallado desnudo y si hubiera sido descuidado en su vigilar en la noche? Pues está refiriéndose claramente el Evangelio a aquellos que estaban haciendo guardia y les tomaban descuidados durmiéndose, entonces les quitaban las vestiduras y los dejaban sueltos desnudos. Sufrían tremenda vergüenza de los que les rodeaban. Pues, ¿por qué es que había tanta guardia? ¿Por qué tanto cuidado? ¿Por qué tanto celo? Pues porque lo que estaban guardando era muy importante. Era nada más y nada menos que el templo en Jerusalén. La tribu de Leví era mandada y levantada a propósito para guardar el tabernáculo mientras iban por el desierto. Y estaban alrededor del tabernáculo y cualquiera se atrevía a entrar sin ser un sacerdote o ser un cohen. Cualquiera, no podían. Y sin duda lo hubieran matado enseguida, porque no les correspondía. Y entonces hacían una guarda excelente de lo que era el predio del tabernáculo. ¿Y por qué? Pues porque el tabernáculo era el lugar donde el Señor hacía acto de presencia, se manifestaba su gloria, y entonces era un lugar tan valioso, tan importante, que tenía que ser cuidado celosamente. Y la iglesia del Señor, templo del Espíritu Santo, tiene que ser guardada, tiene que ser vigilada en una vela constante, cuidada de una cosa, de otra, de mala doctrina, de peligros del mundo, de tantas cosas que pueden dañar a la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, ánimo nomás. Estas cosas no son para descuidarlas o no tenerlas en cuenta, sino son verdaderamente necesarias e importantísimas. El vigilar significa también no solamente el estar alerta, estar vigilante, estar guardando, pero también cuidando. Y todo lo que es el cuidado de todo lo valioso que el Señor nos da, muchas veces esa expresión de cuidado aparece en relación o en conexión con los que estamos en el ministerio, pastores, misioneros, sobre todo con aquellos que están cuidando la grey del Señor, en este caso el pastor Israel. Estas son palabras muy directas para los que tienen a su cargo las iglesias del Señor. Cuidado de la grey. Pablo escribe a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuidado, cuidado. El apóstol Pablo escribe, o mejor dicho, visita a los hermanos de Éfeso y manda llamar a los ancianos y les habla del cuidado que él tuvo con los hermanos de Éfeso y de que ellos tengan cuidado de la grey, que se preocupen por ellos, porque llegará un día en que entrarán lobos rapaces, etcétera, etcétera, y habla en ese sentido. Cuiden de la grey, hermano Israel, cuidad de la grey del Señor, porque hay muchos peligros y cosas que vienen de fuera y hay que tener cuidado y hay que prestar esta tremenda atención.
hay algunas cosas más, vamos a dejarlas por ahora, pero el velar significa no solamente vigilar, significa también discernir. Discernir, saber, poder discernir. De hecho, tenemos que aprender a ser hijos de Dios, que discernamos las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Estamos hablando de que estamos atravesando una noche muy oscura, muy intensa. Una noche que si nos ponemos la mano delante ni la vemos. Y no estamos hablando de algo físico, sino espiritual. Tiempos en los que claramente lo podemos estar comprobando día a día. A los malos se les llama bueno y a los buenos se les llama malo. Es decir, un tiempo de confusión, tiempo de anarquía, podemos decir, de caos, en el que parecería como que todo vale, todo está bien. Y pasa un ómnibus por una calle de Madrid y va con un cartel o con un anuncio que a mi entender corresponde a la verdad biológica, verdad científica, verdad normal de la vida, y sin embargo vienen otros y dicen eso es falso, eso es un mensaje de odio, y esto es así, y comenzamos a ver, pero entonces resulta que esto que es verdad se le llama mentira. Esto que es bueno se le llama malo. Esto que es bueno es malo, se le llama bueno. Y lo vamos comprobando en el día a día. Y tenemos que estar bien atentos. Saber discernir, hermanos. De noche todos los gatos son pardos. Todos los gatos son pardos. Y tienes dos gatos ahí delante y puedes ver que son dos gatos porque hay 4 ojos ahí resplandeciendo. Pero te dicen, este es el negro y este es el marroncito. Y todos iguales. Eso es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. Y hay quienes intencionalmente te dicen, esto es bueno, o esto te va a convenir, o esto es lo que tenéis que hacer, o este es el camino que tienes que seguir. Y tú y yo tenemos que decir, cuidado, voy a discernir, esto es de Dios, esto es correcto, esto es verdad, esto es bueno, y tenemos que aprender a discernir, porque en eso consiste el discernimiento, en juzgar correctamente y poder hacer la diferencia, es decir, esto es bueno, esto es malo, y no se me asusten, hermanos. No se me asusten de hablar con absolutos. No se me asusten porque hay quienes están diciendo y enseñando de que todo es relativo. Y de que no importa cómo pienses, no importa lo que hagas, no importa nada, no importa esto, no importa lo otro, todo es lo mismo. Pero no, hay absolutos. Y esto es bueno y esto es malo. Y esto es verdad y esto es error. Y esto es blanco y esto es negro. No es según el color del cual, como dice el famoso poeta, según el color del cristal con que lo mires. Hay cosas que son relativas, pero cosas simples que no tienen la mayor importancia. Pero hay cosas, muchas cosas que son absolutas, en el cual no puedes decir, esto puede ser de esta manera o puede ser de la otra. Que no te engañen. Muy bien, decía el cartelito ese en aquel autobús, que no te engañen. Y nosotros debemos andar bien avivados, discerniendo el tiempo en que estamos viviendo. Los tiempos son difíciles, tenemos que aprender a entender las señales de los tiempos. El Señor Jesucristo reprochó a su generación porque no entendían el tiempo que estaban viviendo. Tenían al mismo Mesías entre ellos y no se daban cuenta. Y tuvieron que sufrir las consecuencias. Que el Señor llegó a decir, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados, matas a los profetas, etcétera, etcétera. O cuántas veces quise juntar como la gallina sus polluelos bajo sus alas y no quisiste. ¿Por qué? Porque no supieron discernir las señales del tiempo que estaban viviendo. Y estamos recibiendo cosas y cosas ahí.
que están ocurriendo a nuestro alrededor y nosotros no podemos darnos el lujo de estar dormidos, hermanos, sino de velar, de velar. Y mientras velamos, discernir las cosas que nos vienen y que nos atropellan para poder realmente llevar una vida sana y bien derechita. Que no nos engañen, queridos hermanos. Discernir las señales, discernir los tiempos que son malos. Como dice Efesios capítulo 5, son días malos los cuales estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, como dice Pablo a Timoteo, en los que se levantarán hombres amadores de sí mismos y avaros y vanagloriosos, etcétera, etcétera. Y tenemos que discernir bien qué tipo de personas son los que hablan en la televisión, o los que escuchamos en la radio, o los que leemos en las revistas, o los que hablan quizás desde un púlpito en algún lugar, y tenemos que discernir bien qué están diciendo y ver si realmente es del Señor o no es del Señor. Los tiempos son peligrosos. Debemos discernir los espíritus si son de Dios y estar bien atentos. No, por supuesto, no podemos ir por el mundo sospechando hasta de nuestra sombra, ¿no? Y estar con nuestra mujer al lado y todo el rato mirándola de costado. No podemos, ¿no? O del pastor. Y se pone a predicar. Y ahí a ver qué va a decir. No, cuidado, por favor. Un buen espíritu, una buena actitud, pero al mismo tiempo acompañado de discernimiento. Como dice también el refrán español, para que no nos den gato por liebre. Eso es. Por otro lado, necesitamos entender y ver la tercera cosa que va de la mano con el velar. Vigilar, discernir y esperar. Mientras velamos, esperamos. Como cantábamos hoy acerca de la venida de Cristo. La noche que estamos atravesando no es una noche eterna, bendito sea el Señor que no es así. Es una noche que se acaba, en la que en algún momento va a venir el Señor, el que una vez vino como la luz de la aurora y vino para redimir a este mundo. Va a venir otra vez porque Él lo prometió y va a venir a buscarnos y va a venir también a reinar por 1000 años sobre esta tierra. De manera que no nos cansemos de esperar, no desanimemos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Ánimo, hermanos, el Señor viene. No es una noche que parece como que no acaba nunca, a pesar de que parecería, o a veces hay tiempos en los que parecería como que no. ¡Wow! Me acuerdo de un hermano cuando estábamos en Pamplona, un hermano que tuvo problemas donde él estaba congregándose y yo lo llamé, justamente se llamaba David, también como nuestro hermano, y andaba por ahí, vivía por ahí por Estella, por aquella parte, en Navarra, ¿no? Y yo lo llamé por teléfono: David, sé que estás sin congregarte, por favor, estoy a las órdenes, ¿no? Sigue adelante, fiera al Señor. El Señor viene pronto. Y le dije así. Y me dijo: oh, sí, siempre escuchamos eso, que viene pronto, que viene, pero todavía no ha venido. Y yo estoy muy cansado. Y así, ¿no? Y tenía ese pobrecito, toda esa cosa en su corazón. David, va a venir el Señor. Parece como que la noche es interminable, eterna. Los problemas que nos vienen nos sobrecargan, nos sobrepasan. Parecería como que no podemos más, que pronto quizás a tirar la toalla, pero no desmayes, hermano, no desmayes, porque el Señor dijo que vendría. Y mientras vamos pasando la noche y velando, el Señor se va acercando y está viniendo. Hasta que cuando menos te des cuenta, el Señor viene y nos lleva con Él. Y se acabó la noche, porque estaremos para siempre con la luz del mundo, en el que no habita ninguna tiniebla en absoluto. Esperar la expectativa de la venida de Cristo
ceñidos los lomos, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda epístola. Capítulo 3, versículos 10 al 14. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y más atrás dice, ante aquellos que decían sí, y daban por nula la palabra del Señor y su promesa, dice versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Él tiene una razón, o tiene sus razones para fijar el día de su vuelta, y una de ellas es precisamente: tenemos que seguir evangelizando, dando testimonio, porque alguno habrá todavía para que proceda al arrepentimiento antes de que venga el Señor, con juicio, en poder y gran gloria. No dejando de sorprendernos de nuestro bendito Cristo, manteniéndonos frescos, sensibles, tiernos ante la palabra del Señor y por supuesto nuestra vida cristiana. Cuando volvemos al Evangelio de Marcos y vemos otra vez en las palabras del Señor, tenemos que recoger la segunda expresión y no podemos desligarla de la primera, porque van de la mano: velad y orad. Hemos visto que debemos de velar, hemos visto lo que implica velar, un poquito nada más, pero debemos de velar y orar. La oración hace que nosotros vayamos a la fuente oportuna, apropiada, que es la fuente de poder, de toda gracia, de provisión, de bendición. Y eso lo provoca o como medio la oración. La oración no es la fuente de poder, sino nuestro bendito Jesucristo. Y cuando oramos a Él y le pedimos, y cuando recurrimos a su fuerza, entonces el Señor nos da lo que necesitamos mientras velamos en este mundo. No podemos desligar la vela de la oración. Y pobrecito de aquel que piensa que por sus fuerzas Él se va a librar. Dice el Señor Jesucristo: si Jehová, el Salmo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. De manera que la oración hace que nosotros estemos en comunión con nuestro bendito Cristo, estemos de la mano con Él, estamos en una relación estrecha, y entonces dependemos de Él, acudimos a Él. Él mismo nos dijo que sin mí nada podéis hacer. Si todo poder viene del mismo Jesucristo. De manera que el orar tiene que ir acompañando a la vela. Mientras velamos, oramos al Señor. Y necesitamos hacerlo, hermanos, no solamente en nuestra intimidad, no solamente en nuestro trajín diario y estar en una comunión estrecha, continua, sana con nuestro Señor Jesucristo, sino que al mismo tiempo oración en la comunidad, oración en la iglesia local. No sé cuántos, no sé cómo lo ordenáis para estar juntos, para orar en la iglesia, pero todo lo que podáis hacer, todas las oportunidades que tengáis, los medios, los días que podáis para poder estar juntos y poder orar como iglesia local, eso va a ser tremendo, porque es velar y orar
necesitamos hacerlo, hermanos. Y la oración hace que el Señor nos capacite, nos dé la destreza para poder estar preparados mientras atravesamos la noche. Necesitamos estar vigilando, necesitamos estar guardando, necesitamos estar cuidando, necesitamos estar discerniendo, necesitamos esperar al Señor con una espera sana y expectante, es decir, aguardándolo ciertamente, pero con la oración, porque la oración nos adiestra, prepara nuestras manos, como dice el Salmo. El Señor nos prepara nuestras manos, nos adiestra para la batalla. Y la oración es un medio generoso, hermoso, que el Señor nos da para que podamos estar velando en condiciones, ¿no? Y por otro lado, y con esto ya, hermanos, ya terminaría, pero con mucha carga en mi corazón, porque lo he compartido y lo he dado este mensaje en 3, 4 quizás iglesias a lo largo de España, porque veo realmente la necesidad, la importancia de todo esto que el Señor nos dice en el Getsemaní. Necesitamos la oración para poder estar al compás o al unísono o en sintonía, si lo quieres mirar de esa manera, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Es decir, la oración hace que nosotros podamos ser hechos partícipes de ese privilegio de poder estar entendiendo sus planes, sus propósitos, lo que el Señor tiene preparado para este mundo, para nosotros, para la iglesia, para un futuro, mientras estamos atravesando la noche, etcétera, pero nos da la capacidad para poder entenderle, para poder ir acompañándole. Los discípulos en el Getsemaní no tenían ni idea de lo que el Señor estaba sufriendo y lo que Él estaba pasando en el plan de Dios. No tenían ni idea. Por eso no pudieron acompañarle, no le acompañaron en oración, estaban en Orsay. Si ellos se hubieran puesto de rodillas alrededor de Él y lo hubieran escuchado decir: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ellos se hubieran quedado: ¿y qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y hubieran estado al unísono, por lo menos entendiendo, tratando de captar, o le hubieran hecho preguntas: ¿por qué dices esto, Señor? Y nosotros tenemos el privilegio de poder, mientras oramos en la vela de la noche, de poder orar al Señor y poder ir a las Escrituras y poder estar al tanto de esos propósitos de Dios y ir entendiendo. ¿Sabéis por qué Daniel, el profeta? ¿Sabéis por qué un hombre que llegó a entender y llegó a recibir unas revelaciones tremendas acerca de los planes de Dios para un futuro impresionante, lejano, que él no sabía, a veces algunos de ellos más cercanos? Y el Señor le reveló cosas impresionantes. Nada más que la profecía de las 70 semanas. ¡Wow! Viene a ser como una columna vertebral ahí de la profecía, de todo el engranaje de la profecía. Y le fue dado a Daniel. ¿Por qué? Porque era un hombre que oraba y oraba y oraba, y estaba delante del Señor y le buscaba en oración. Y el Señor le da para que él entendiera y supiera de sus planes, de sus propósitos, de lo que él tenía preparado para más adelante. Y el Señor nos puede bendecir en esta manera también, hermanos, y no andar en nuestra vida cristiana como dando palos de ciego sin saber por qué estamos aquí, por qué va a pasar tal cosa, por qué lo otro, por qué, sino estar bien apercibidos. Que cuando vengan y nos digan: oh, miren lo que pasó, que dicen que el 15 de julio se acaba el mundo. Seguro lo habréis escuchado un montón de veces ya, ¿no? Si no es el 15 de julio, el 14 de septiembre, si no es al final del año, y si no... Y tú puedes decirle: pues no, según yo entiendo las Escrituras, el fin del mundo viene después
de que haya un tiempo de tribulación mínimo 7 años, y después hay un milenio, y según yo entiendo el plan de Dios, después de ese milenio, los cielos van a ser deshechos, etcétera, etcétera. Y con las mismas escrituras se le puede mostrar a esta persona que anda con esa confusión. Y aún llegar a decirles, pero amigo, amiga, el fin del mundo puede venir para usted esta misma noche. Porque si se acaba su vida en este mundo, usted puede, llegó el fin para usted. Y necesita entender el Evangelio y escucharlo, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, pero ¿por qué? Porque el Señor nos va a dar el discernimiento, el entendimiento bíblico de todas estas verdades. Cosas que tienen que ver con el plan de Dios. Y no nos va a dejar a oscuras. Pero necesitamos estar en la presencia del Señor, estar en oración. Necesitamos estar en comunión con Cristo. Y esto va a venir de forma muy natural, muy normal. Hermanos, la noche, no es que se está acercando, la noche está en nuestro alrededor. No estamos todavía en el día que el Señor tiene preparado para cuando Él venga, ese día eterno. Si bien somos del día, pero estamos atravesando en medio de la noche. Y necesitamos no andar como andan los que están en la noche o bajo la oscuridad, sino andar como de día, no en glotonerías o en borracheras o en esto, en lo otro, cualquier tipo de pecado, sino estar bien atentos, viviendo una vida cristiana bien en orden, alabando, sirviendo al Señor, bien ubicados, como decimos en Uruguay, bien ubicados. Así que ánimo, hermanos, ánimo, velad y orad para que no entréis, en este caso, no juntamos todo, ¿no? Aquí lo dice Cristo, para que no entréis en tentación. En este caso, para que no entremos en tentación. Y seamos hijos de Dios, lumbreras en medio de este mundo, podamos ser usados todavía para bendición de otros, que la iglesia aquí en Irún siga creciendo, siga adelante, una iglesia que discierne, una iglesia que está preparada, que vela, que ora. Qué bendición, hermanos, qué bendición. El Señor se glorifique en vosotros, hermanitos, realmente se goce en el buen orden, en la respuesta de esta iglesia en Irún. Lleváis, no sé ya cuánto tiempo lleváis en este lugar, no sé, los más, ni iba a decir los más viejitos, no, pero los más antiguos. Iñaki, ¿cuánto tiempo lleva la iglesia aquí? En Irún, desde que vinieron los Bonikovsky. Casi 40. Casi ya 40 años. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pues hermano, adelante, porque el Señor todavía no ha venido. Pero la oración, el anhelo de nuestra parte, y sin duda que también es el vuestro, ¿no? Es que permanezcáis como una luz encendida hasta que Cristo regrese, como un testimonio, un faro alumbrando fielmente en medio de esta población. Hermanos, que el Señor realmente les bendiga y podáis seguir adelante hasta su venida, ¿sí? Amén. Muchas gracias, hermano, por la ocasión, por el habernos permitido compartir y estar con vosotros. Adelante, hermano David.